Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Damos la bienvenida a todos nuestros miembros, a los expresidentes que hoy nos acompañan, así como a todos ustedes, amigos de la Academia y público en general. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros al arquitecto Eliseo Omar Vargas López, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Como de costumbre, iniciamos con la lectura de la crónica de la sesión anterior y le damos paso a la arquitecta Teresa Martínez. Buenas noches. La doctora de Schiller es profesora investigadora en diseño ambiental y arquitectura solar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Estuvo con nosotros para convocarnos a participar en el programa que actualmente dirige para la región 3 de las Américas. Arquitectura para un futuro sustentable, y lo recalcó, no es arquitectura sustentable, la arquitectura para un futuro sustentable. La región 3 de la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, diversa geográficamente y dispar económicamente. Con una voz suave, en un lenguaje para todos, nos fue revelando, desenmarañando, simplificando los misterios del mundo de la biotecnología, como la maestra que siempre quisimos tener, enfocada en hacer aprender. Una invitación para todos los arquitectos de la región, asentando que somos ante todo, dijo, productores del ámbito construido. Los objetivos de esta red integrada por especialistas y practicantes del ámbito académico y profesional es elaborar un documento a seguir con el fin de lograr un futuro sustentable a través del diseño arquitectónico. Nos aclaró que si los países industrializados nos llevan una gran ventaja es porque están alineados con el protocolo de Kioto y no importa la bandera política, ellos como país asumen esa responsabilidad y desarrollan líneas que implementan para lograr la reducción de emisiones a las cuales se comprometen. Eso es lo que no tenemos, un compromiso de las autoridades. Nos falta ese paraguas que cobije todas las acciones sueltas que se dan. Gente de la sociedad preocupada nos solicita asistencia y señalan la falta de profesionales en este campo para contribuir a un futuro más sustentable. Es una tarea difícil, ya que la energía es barata y aún se subsidia, y los subsidios van al consumo y no a la mejora de los edificios para mejorarlos, a los que va destinado. El compromiso que debemos asumir desde el inicio del proyecto es establecer pautas de diseño y estrategias, simular el comportamiento, integrar el diseño, instalaciones y controles, medir y evaluar resultados, comprobar la calidad ambiental, para mejorar los futuros diseños. Externó su preocupación de cómo explicar a los alumnos cómo hacer visible lo invisible, cómo enseñar una nueva manera de hacer arquitectura, de qué tengo que aprovecharme, de qué tengo que protegerme. Ilustra que los ejemplos son maravillosos con maquetas. Aclara que no son recetas, que son guías. Cada alumno hace un edificio diferente con la misma guía. Un diseño edilicio para control pasivo. Comenta que la Secretaría de Energía en Buenos Aires se está preparando para hacer protocolos para el mejoramiento de edificios públicos, como sucedió con el Ministerio de Obras Públicas. Se hicieron técnicas de evaluación del uso de energía, iluminación, comportamiento térmico, confort de los usuarios y visuales. Estos protocolos permiten después evaluar para no cometer los errores que se están corrigiendo. Nos muestra dos intervenciones llevadas a cabo por ellos. Una en las oficinas de Greenpeace, donde se instalaron captadores de aguas pluviales y otros sistemas simples, sencillos, para impedir la entrada de calor en verano. Una casa solar, además, se llevó a cabo. Es importante, como dijimos, que cada vez se establezcan las guías que permitan evitar el problema que estamos resolviendo. El doctor Carlos Miranda hace un recorrido por la exposición de la doctora Schiller y de cómo nos invita a sumarnos a este esfuerzo mundial y hacer nuestras aportaciones, para concluir con la respuesta de que tenemos que encontrar cómo regionalizar estas estrategias,
cómo se aplican en nuestra realidad las técnicas y los instrumentos legales. A lo que Silvia Schiller respondió a propósito de las certificaciones, que no tienen que ser muchos criterios a la vez, podemos empezar uno a uno. Lo ideal es que haya una certificación para cada país porque cada uno tiene sus características, una certificación mexicana, una ecuatoriana. Y aunque no se aplique más que un solo criterio a la vez, se irá haciendo camino para mejorar nuestro entorno. Es todo. Fue un honor tener a la doctora Schiller. Muchas gracias. La búsqueda de la difusión de la arquitectura ha sido y continúa siendo uno de los objetivos fundamentales de la Academia Nacional de Arquitectura y en particular del capítulo Monterrey. Leonardo Benévolo, uno de los historiadores y críticos más importantes de la arquitectura moderna, nos recuerda que la difusión de la arquitectura se da por varios medios, como lo son las publicaciones, las asociaciones, las exposiciones, los congresos y los concursos. Cada uno de ellos juega un papel determinante en el desarrollo y la difusión de la arquitectura. Basta solo con recordar la importancia que han tenido las exposiciones montadas en el MoMA, como la del estilo internacional o la arquitectura deconstructivista, o el importante CIAM, que se inicia también por el arquitecto Le Corbusier. El día de hoy hemos invitado a un par de jóvenes arquitectos de la localidad que se han dado a conocer y se han distinguido por su participación en concursos. El despacho 7XA se ha abierto sus puertas y ha encontrado aceptación en el ámbito académico y también en el local. Por este motivo, hemos invitado a los jóvenes integrantes de este despacho para que nos compartan sus experiencias de 10 años y sus búsquedas. Así que le pido a la arquitecta Julieta Cantú nos haga lectura de su semblanza. 7XA es una firma de arquitectos fundada y codirigida por los arquitectos Ángel López y Carlos Ortiz desde el año 1999. En el año 2001 fueron una selección especial del jurado en el concurso de Arquime. En 2003 obtuvieron la nominación al premio Obra Cemex en la categoría de diseño residencial por la Casa Córcega. En el 2005 obtuvieron mención honorífica en la 13ª Bienal de Arquitectura por la Casa Lindavista. En el año 2007 obtuvieron mención honorífica por la Casa Riviera y Cali de Cristal por la Casa Muralla en la 14ª Bienal de Arquitectura de Nuevo León. En el año 2008, el presente, fueron seleccionados por la revista Obras como uno de los 10 despachos del 2008, publicado esta revista en el mes de abril. También en este año fueron seleccionados por el libro 1000X Architecture of the Americas de la editorial alemana Verlahaus Braun, y su obra ha sido expuesta en diversos foros y publicada en diversos medios impresos. Ángel López es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, proyectista en Arco de Monterrey, espacio conceptual, grupo de diseño, y fue jefe de proyectos de Camargo Arquitectos. Previo a 7XA, diseñó y construyó diversas residencias en Monterrey y en Parras, Coahuila, y en esta ciudad desarrolló un plan maestro para un centro turístico, hotel y campo de golf. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Nuevo León y del Consejo de la Cadena de Negocios de la Construcción de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Carlos Ortiz es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, proyectista en espacio conceptual, grupo de diseño, jefe del área de arquitectura de Total Design y jefe de proyectos en Camargo Arquitectos. Fue jurado del concurso Visión Monterrey 2030, organizado por el Museo Metropolitano de Monterrey. Ha sido profesor de Historia de la Arquitectura del siglo XX y de taller de proyectos en la Autónoma de Nuevo León y el CEDIM. Actualmente es profesor de taller de proyectos y coordinador de los talleres de proyectos en la Autónoma de Nuevo León. Recibió la beca del programa Jóvenes Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del 2007 al 2008. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, del Consejo Editorial de la revista Contexto,
del Consejo Consultivo del Concurso Nacional de Estudiantes de Arquitectura, arquitecto Joaquín Amora. Damos la bienvenida a los arquitectos Ángel López y Carlos Ortiz. Sí, pues buenas noches. Primero que nada quisiera agradecer la invitación de la Academia a nuestro despacho. Realmente es un honor estar aquí y aquí arriba se siente muy padre estar. Agradecemos a todos nuestros amigos y familiares que hacen el favor de acompañarnos y a todos en general. Esperemos que lo que hemos preparado sea de su agrado y sea interesante. Vieron un resumen de nuestra oficina, de cómo fue el crecimiento, pero algo más informal fue que en el 99 Carlos y yo tuvimos la idea de dejar las mieles del trabajo fijo, de la buena paga, para irnos a experimentar y crear nuestro propio despacho con la firme visión de crear un sello. No fue fácil, éramos un par de completos desconocidos, no traíamos cartera de clientes, no traíamos nada en puerta, sin embargo traíamos bajo el brazo muchas ganas de sobresalir y de mostrar las raíces con las que nos formamos en nuestros despachos y nuestra propia ideología. Fue así como llegó nuestro primer cliente, que confió en nosotros y se la jugó. A partir de ahí hemos tenido altas y bajas y con la bendición de Dios, pues aquí seguimos. Ojalá que le hemos preparado sea sobrado y iniciamos. Bien, quisimos preparar esto como una especie de bitácora, también de alguna manera nos sirvió a Ángel y a mí como para darle un repaso a lo que hemos hecho desde el 99 cuando empezó el despacho, y pues la idea es presentar una serie de proyectos, algunos de una manera muy rápida, casi como una ojeada para ir viendo cómo se dio cómo se ha dado este proceso de evolución del trabajo en nuestra oficina, que no nada más es de Ángel y mío, sino ya funciona. Había una intención de generar una especie de arquitectura que pasara a un segundo plano y donde se volviera más importante lo que ocurría dentro de ella. Vamos a empezar con esta primer casa que hicimos en el 99. También queremos mostrar en lo más posible el proceso por el cual llegamos a cierta solución y no a otra. Esta casa, Iván el Grande, así se llama la calle, se encuentra en Cumbres. Fue un primer proyecto, también un poco esto de 10 años, pues todavía no llegamos al 99, pero esta casa empezamos a proyectarla el despacho lo abrimos un 3 de febrero de 1999, pero Ángel y yo empezamos a proyectar esta casa en octubre del 99, justo cuando aún trabajábamos con el arquitecto Tito Camargo, no, el 98, perdón. Y digamos que fue este primer proyecto con el cual iniciamos pues la idea de abrir nuestra oficina. Un terreno ascendente, con una orientación hacia el norte en la parte frontal, y estos serían las primeras ideas de cómo queríamos lograr el esquema general de la casa, tratando de dialogar con la topografía, generando un patio en la parte central y un intento aquí de volumetría. La intención también era, de alguna manera, como nos salíamos del despacho de Camargo, pues también queríamos de alguna manera hacer algo distinto, casi radicalmente distinto, a la hora de enfrentarnos nosotros como los responsables totales de la obra. Pues obviamente hay cierto titubeo y este intento de radicalizar pues no es posible que se dé al máximo.
La casa pues funciona de esta manera: hay un primer nivel donde están las cocheras y áreas de servicios, se va subiendo de manera gradual para llegar a un segundo nivel que son el área social, que en su mayoría ve hacia este patio central, donde pues, se supone que debió haber dejado el cliente un árbol ahí, pero la máquina se lo llevó de encuentro. En la parte superior pues la casa se desarrolla alrededor de este núcleo central, que es una escalera, y pues la recámara principal busca la vista hacia la ciudad, y una de la parte de atrás ve hacia el patio. La idea de volumetría que teníamos en ese tiempo, el desarrollo de este patio con una pequeña alberca y un cilindro que medio flotaba en esta parte de acá. La casa finalmente tuvo este fin, donde pues se trataba en gran medida el tratar de buscar esta relación interior-exterior, y un espacio que fuera lo más neutro posible en cuanto a sus materiales, en cuanto a la disposición de los espacios, buscando siempre, si las condiciones del sitio lo permitían, pues esa vista hacia cierta parte de la ciudad, y esta interrelación interior-exterior que en este entonces era un tanto temerosa. Esta idea de radicalizar pues ya la vemos a la distancia, y no hay gran diferencia entre el último proyecto en el cual trabajamos en la oficina de Camargo y este primer proyecto que hicimos, lo cual nos deja más que claro que el tratar de la evolución más que un acto es un proceso, y este proceso tiene que llevarse a lo largo de mucho tiempo y de mucha práctica y de mucho trabajo. Bueno, este otro proyecto es un proyecto en la carretera nacional, un terreno de 1.200 metros cuadrados, para hacer nuestro primer proyecto oficial dentro de la oficina, un proyecto bastante bondadoso, una casa con grandes proporciones, 800 metros cuadrados. Era un cliente que venía referenciado por uno que tuvimos antes de formar la oficina. Un terreno con características bastante importantes, tiene una cañada al fondo, un terreno con un desnivel no tan pronunciado y una arborización bastante importante al fondo. Este fue uno de los esquemas de trabajo que hicimos al inicio. Cuando llegó el cliente tenía solamente un requisito para empezar el proyecto, que era una bóveda como el de la casa de su amigo. De ahí en adelante realmente lo que sucediera después no era interesante. Entonces la casa tuvo que partir sobre el desarrollo de esa bóveda que tanto quería. Ese esquema a final de cuentas no resultó, y fue con el que empezamos a hacer el desarrollo de la casa. Este es el pasillo abovedado que le solicitó, y que lo hicimos como una parte en la que en una primera etapa, que es la social, fuera muy alto, y conforme fuera avanzando el terreno se fuera haciendo medidas más domésticas, más íntimas, mejorando un poco la luz, más bien siendo la más íntima la luz. Un proyecto que tuvo una bonificación importante en esta zona, porque ya previo a empezar con el proyecto ejecutivo, el cliente se le olvidó comentarnos que tenía un piano de cola y no sabía dónde acomodarlo, entonces tuvimos que reformar prácticamente toda esta zona. Es un proyecto que tiene una fachada poniente y que realmente fue muy cerrado en esta parte. Un proyecto en el que tuvimos la oportunidad de experimentar sin losas estructuradas. Todas las losas estaban soportadas por estas vigas de madera de pino sólidas de 4 pulgadas por 12. Prácticamente el 90% de la casa se construyó bajo ese sistema, y un cliente que nos dio la opción de experimentar con varios materiales, en este caso el sillar, en este caso de abajo el concreto blanco expuesto, martinado, todo con la idea en unas pláticas, en las intenciones que él quería acabados naturales, quería ponerle cantera. Le decíamos, dando la oportunidad de hacerte un ofrecimiento en base a otro tipo de acabados más naturales, o que salieran más bien en el transcurso de la obra, y así fue como se fue surgiendo. Pues son unas fotos de la casa. Esta es la fachada, ¿sí? Cerrada por la incidencia del poniente, acá apenas unas pequeñas aberturas aquí. El juego de las alturas, la bóveda
requisito que solicitaba él, como un vestíbulo con doble altura, una pequeña comunicación a una oficina en planta alta, una comunicación abierta entre comedor, la sala del piano, el comedor, perdón, y la vista hacia el exterior para crear esa sensación de amplitud. En este caso la alberca, el agua cae hacia enfrente y la vista que tenemos aquí es una cascada permanente durante la alberca esté llena. Hicimos un pequeño truco en esta parte en el que jugamos con los muros de madera curvos para que no dejaran ver hasta el fondo del área íntima. Entonces, algún pequeño truco con los muros de madera, creamos especies de transición para poder llegar a ellos. ¿Cómo funciona de la otra manera? Ese pasillo que comentábamos, ese es visto desde el área social hacia la íntima, cómo se va haciendo cada vez más bajito con la idea de crear esa sensación de intimidad y manejar un poquito la luz como remate, indicando que esa zona ya es la social, y vista desde el área íntima hasta el fondo. Aquí el juego de los materiales al natural, las vigas de madera, el concreto descimbrado, con color blanco mardelinado, el descimbrado en esta parte. Fue bastante interesante con este cliente cómo nos dejó experimentar con los materiales aún cuando al parecer resultaban ser más caros. Al momento de hacer la comparativa de lo que él quería con forros y cosas ornamentales, la participación en equipo que hicimos de demostrar que una cosa funcionaba con la otra en mejor medida fue quizás el éxito de lo que logramos en esta casa. Es una vista del jardín. Bien, en el 2001 tuvimos la oportunidad de proyectar una casa para Cáritas en el área de San Jerónimo junto con Juan Manuel Casas. Y aquí llegamos a poder proponer todavía más esta idea de una arquitectura que fuera lo más neutra posible, dándole mucha importancia a lo que fuera a suceder dentro de ella, sobre todo la decoración que iba a suceder ahí. El programa de la casa era muy pequeño en cuanto a metros cuadrados, 280 metros cuadrados, y no nos permitían extendernos un metro más, por lo que pues decidimos hacer una casa muy abierta y con una sucesión de patios que pudieran integrarse interior, exterior, interior, exterior, para tener una visual a todo lo largo del terreno de la misma. Hay esta primera idea de ir generando esta sucesión de espacios a lo largo de todo el terreno, donde vamos generando patios a lo largo de ella. Empezando, había que diseñar también la casa para esta idea de sorteo, para esta idea de venta de boletos, por lo que los espacios primeros a los cuales se accedía a la casa pues tenían que ser muy atractivos espacialmente, como sucedía con esta escalera. El primer esquema que aparecería sería este, y finalmente terminaríamos con esto, ¿no? Un primer patio, se entra a un vestíbulo muy amplio visualmente, que se conectaba visualmente con la sala, y teníamos una conexión también directa con el comedor, y todo esto abierto hacia un patio que dividía cochera con sala, con la intención de poder abrirlo en un solo espacio social, que a la hora del día de la inauguración pues iba a ser bastante atractivo. Si la familia que viviera ahí pues tenía una vida social intensa, pues le iba a servir mucho; si no, pues algo le iba a pasar a esa casa. Y en la parte superior, pues las recámaras, la principal en la parte del frente, y en la parte de atrás las otras dos pequeñas. En este corte pues se ve esta sucesión de espacios y de dobles alturas que se va generando a lo largo de todo el terreno. Y la casa pues tuvo este resultado. Este primer patio, los grandes ventanales, siempre protegiéndose de lo más posible de las incidencias solares. Los usamos solo cuando la orientación nos lo permite. Esta idea del vestíbulo con un puente que lo atravesaba justo en el centro para dividir la sala del comedor, esta idea del patio que se une visual y físicamente con el espacio interior y que se pudiera llegar a abrir en dado caso que se requiera. Cómo el espacio se vuelve o es
totalmente neutro, no es nada, son muros, son vidrio, y lo que toma importancia aquí pues era lo que iba a generar primero la venta de boletos con una muy buena decoración, y después la vida misma de la casa iba a convertirse en lo más importante. Al fondo del patio pues se tenía prevista un área como para terraza tipo asador, con un recoveco en la parte de atrás, y lo mismo pues podía hacerse un espacio totalmente privado, que levantando las persianas un espacio totalmente abierto. Otro proyecto que realizamos en Privanzas, un sector un poco aglomerado de varios tipos de construcciones, de estilos y de formas. Es un terreno con unas características en ascendente, 4 metros, esa es la casa nueva que está ahí. Un programa básico para ese tipo de viviendas y unos requerimientos de fraccionamiento que había que respetar. Ese fue uno de los primeros esquemas que hicimos, siempre queriendo que la casa se sintiera más amplia al manejar las dobles alturas. El esquema de la verticalidad siempre ha sido importante, y el mostrar las maquetas siempre ha sido una herramienta para que los clientes puedan entender en 3 dimensiones lo que le estamos ofreciendo. Esta fue otra propuesta en la que ya se acercaba un poco más a lo que sería la etapa final, y este fue el programa que desatamos. A final de cuentas, no podemos dejar más área de jardín porque los terrenos son pequeños en esa zona. Dejamos lo que el reglamento nos indica, que son los 3 metros de fondo, y a partir de ahí hicimos un esquema de trabajo en el que funciona con la cochera, un acceso importante en esta parte, y a partir de aquí toda la casa funciona en doble altura, ¿sí? A raíz nos abrimos en forma de V para tener esta apertura, aunque sea pequeña, hacia el jardín, y tengamos la transparencia entre los 2 espacios, sala, comedor, la cocina pequeña en esta parte, y la escalera que subía a planta alta de este lado, los servicios. La casa funcionaba de esta manera: subíamos un primer nivel y nos alojábamos en esta parte para tener las recámaras secundarias, una de ellas con sus baños y vestidores, igual de este lado, y subíamos medio nivel más, que es lo que nos permitía que en planta baja tuviéramos esa altura mayoritaria. Este medio nivel independizábamos completamente la recámara principal, también con todos sus servicios y el closet. Y es como funciona en corte. Esta es la entrada principal. Perdón por la tembladera, son las consecuencias del café. Teníamos un juego de parasoles en ambos lados para matizar un poquito la incidencia solar, y el juego de alturas que hacíamos era entrar en esta parte, tener de mano. El vestíbulo que se comportaba aquí en triple altura, volvíamos a subir y nos quedábamos en doble altura con el truco de la media altura más. Y toda la sala, que era el área social, el área de juegos que estaba en esta parte intermedia, quedaba en doble altura. Subíamos, nos quedábamos en la primera recámara y volvíamos a subir, que es la recámara principal. En el otro esquema funcionaba un poquito aprovechando de mayor manera el desnivel del terreno. Hacíamos unos pequeños cortes aquí para el área de servicio, la cochera, comedor, cocina, y en este lado todo en un solo piso, las 2 recámaras independientes. Una parte importante fue que quisimos jugar con las losas invertidas, porque generaban una mejor, primero, entrada de luz, y realmente hacia al otro sentido pues no había más que tapar vista, poquito o mucho que teníamos en estas partes. Es un poquito el proceso de la obra. Son cajas neutras que se unían con estas pequeñas losas inclinadas y que de cierta manera las dejaban ver y en otros lados no. Planos bastante sencillos y neutros, y dándole un poquito de importancia o más importancia a esta entrada principal con ese juego de parasoles. Igual en el área social, con la idea de también de generar un ahorro en el costo de los canceles y también ayudar a la incidencia solar. Manejamos este tipo de parasoles en esta parte, y esto es la escalera que sube a la planta alta. El pequeño jardín, pues, no podemos dejar más en esta zona. Esta es la parte de la estancia en la que volvemos a subir para comunicarnos. Siempre esta parte, aún y cuando no tenía vista, siempre fue favorecida por las entradas de luz natural de ambos lados para generar espacios más confortables.
esta es una muestra de una serie de proyectos que hicimos junto con el diseñador de imagen Javier Sánchez de la Barquera y el especialista en mercadotecnia Alejandro Larriategui. Y es muy interesante, es un pabellón comercial para una exposición, porque el proceso que normalmente se vive durante año, 2 meses, 3 meses en una casa, aquí lo vivimos en 3 semanas a un nivel apuradísimo, donde se tienen que estar tomando decisiones cada 30 minutos y no hay vuelta para atrás, porque la feria se abre tal día y si no está listo el trabajo para ese día, pues no sirvió para nada. Wilson Batis, una empresa gringo-mexicana que se dedica a producir tomates y otro tipo de verduras, nos contrató para todo el desarrollo de la marca y en especial para el desarrollo de su pabellón, que ellos lo que querían era llevarse un invernadero en donde producían sus tomates, y lo que hicimos fue una especie de reinterpretación de ese invernadero. El primer pabellón se montó en Nueva Orleans y un año después se montó en Orlando, Florida. Y había esta intención de recrear la cubierta del invernadero. En la parte superior se pensaba tener una sala para atención a clientes y toda la parte pues del invernadero, entre comillas, pues se pretendía para exhibir información sobre cada uno de los productos que producía y el producto en sí. Hicimos una prueba de montaje de ese pabellón aquí en Monterrey. Estas son las dimensiones, es casi una casa de interés social o un poco más, mide 8 por 17. La manera de hacer esta idea pues fue utilizar los materiales que tuviéramos al alcance, porque también tenía que ser muy económico, por lo que utilizamos el perfil que normalmente es usado para hacer anuncios panorámicos, anuncios de vinil, tubos tipo pasamanos de aluminio, y con placas de aluminio se generaron los cartabones para poder generar esta columna con su viga de acero y que iba a detener toda la estructura. El montaje previo fue donde pues, se tenía este pasamanos como viga, el pasamanos también como columna, todo unido por medio de los cartabones a presión, y por gravedad pues se detenían de manera natural, y lo mismo sucedía con el empuje que pudiera tener desde cualquiera de los lados. Toda la manera en que se cubría se hizo con estas lonas perforadas, y se hicieron todas las aplicaciones gráficas, de tal manera que el pabellón se sigue montando en varias exposiciones todavía, y ya le han cambiado el tipo de gráfico dependiendo de cómo haya cambiado o haya evolucionado la marca. El primer montaje se hizo en el Centro de Convenciones de Nueva Orleans, y pues es increíble trabajar con gringos. Tienen estas cosas que levantan todo bien rápido y funciona increíble. De hecho, el pabellón llegó un día tarde gracias a un trailero mexicano que contratamos, pero lo levantaron en la mitad del tiempo que lo habíamos levantado. Se colocó iluminación, que no dejaron pasar de aquí, tuvimos que comprarla ya porque no tenía certificación UL, para poder mantener iluminadas todas estas áreas, y este fue el resultado final en Nueva Orleans. Si ven, desapareció por presupuesto la idea de la sala de juntas que iba en el segundo piso, que debería de ir aquí. Los clientes, gracias a que no tenían un área de atención privada, perdieron una venta bastante importante, y al siguiente año nos pidieron la manera de cómo tener áreas de atención para clientes sin tener que hacer la estructura carísima del segundo piso. Entonces propusimos este pequeño modulito que implicaba más área de renta, pero el costo-beneficio del rentar más contra construir una estructura todavía más pesada, pues nos decía que esto era lo mejor que se podía hacer. La estructura se hizo en otro taller, pero con la misma intención y con los mismos materiales. El montaje se hizo en el Centro de Convenciones de Orlando, creo que allá abajo de esta cosa. Y
Y pues bien, se decidió no poner la alfombra sobre las tarimas, encontramos una manera más fácil de poder mantener de pie el pabellón, y estas salas de juntas que iban adosadas a un lado del pabellón original, pues se hicieron así y se cubrieron con una malla que fuera, perdón, con una lona que fuera totalmente opaca para mantener la privacidad del interior, y dejando estos huecos para que el aire acondicionado pudiera circular dentro de ellos. Los famosos cartabones de aluminio que detenían la estructura pues se perdieron extrañamente, y pues tuvimos que hacer una mexicanada para poder amarrar todo el pabellón. Quedó bastante interesante y bueno, el resultado final con la ampliación que teníamos. Este proyecto lo desarrollamos por la zona de Poniente, un terreno también con características ascendentes, con una vista un poco limitada, pero también hacia el Cerro de la Silla, y un programa básico también para la casa. Hicimos en 3 niveles también para aprovechar las características del terreno, una cochera, subimos un pequeño vestíbulo con una salita de espera. El señor tiene 2 hijas y no quería que no vieran fuera, quería que estuvieran aquí adentro, poder controlarlas. Subíamos al área social. En este caso tenía primero el comedor, porque su intención era que fuera la doble altura en ese espacio. Sin embargo, la sala quedó con unas dimensiones bastante agradables, un bar aquí adosado, el alto comedor y la cocina en esta parte, y el área social. E igualmente terrenos de 10 por 20 que limitan mucho el área verde. En este caso dejamos únicamente la que el municipio nos exige. Una doble altura en esta parte, como les comentaba, y una escalera muy ligera que nos comunicaba la planta alta con una estancia que dividía tanto de la cámara principal como las secundarias. Igualmente, aprovechando aquí las losas invertidas, en esa época nos estaba gustando utilizarlas más que las invertidas, y aparte porque eran un requisito de esos fraccionamientos en los que el porcentaje de losas inclinadas tiene que tener cierto tamaño y demás para cumplir con esos esquemas. Ya nos gustó y empezamos a utilizarlas en ese esquema, siempre tratando de que tuvieran una intención ya sea visual o de iluminación en los espacios que fueran requeridos. Estas son las imágenes con las que manejamos el proyecto final. Esta fue la idea con la que pudimos convencer el fraccionamiento de la idea formal de la casa, pero al final de cuentas esta es la imagen que el cliente había aceptado, y estas son algunas imágenes de cómo vendimos el proyecto en cuanto a distribución, entradas de luz y demás. Es un poco el proceso de diseño. Son una caja que, sin dejar de ser las cajas neutras que habíamos venido manejando, ya incluían un poquito más el manejo de texturas, el manejo de otro tipo de elementos, como esta caja de cubo de cristal que tenía la intención de ser una pequeña oficina del dueño y que tenía la vista, mejor vista del Cerro de la Silla. Sentimos que esta casa fue la que marcó como que el cambio en nuestra evolución. Fue una casa que desarrollamos a finales del 2004, principios del 2005, y que se iba despegando un poquito sobre lo que buscábamos ya como formación arquitectónica. Las otras vistas. La entrada principal, un juego con la puerta que tuviera hay formas no tan regulares. La entrada, la doble altura del comedor, la escalera que comentaba, ligera, con láminas volando y una pared de policarbonato. El vestíbulo, también con una altura generosa y comunicaba hacia las áreas sociales, el comedor, la sala. Esta comunicación de sala-comedor que hacía el espacio mucho más amplio. Generalmente esta ventana no estaba planeada aquí, iba un poquito más abierta, pero dio la casualidad que el faro del fraccionamiento estaba exactamente aquí, entonces alumbraba todo el día la casa y tuvimos que hacer ahí movimiento.
el manejo de los diferentes materiales, una caja neutra pero con algunas inserciones de madera de maple, la altura del comedor y cómo se dominaba la vista desde la estancia hacia la sala y el comedor. Esa es la pequeña estación de trabajo del dueño y en el que, bueno, aquí con el clima no pudimos ver las fotos. Bueno, en el 2005, de alguna manera los dos proyectos anteriores nos remitían a dos cosas que empiezan a suceder ya a partir del 2005 en algunos de nuestros proyectos. Uno, esta famosa caja neutra cerrada donde el contenedor de actividades se transforma a un juego de planos, ya sea de cristal o de concreto o de bloque o de cualquier otro material para contener esas actividades, o a un volumen excavado y donde en ambos la cubierta empieza a tomar un papel importante y preponderante. Por ejemplo, esta casa en la colonia Lindavista, justo a una cuadra de la preparatoria 22, un cruce constante de alumnos por esta calle y por esta también, y pues el terreno en esquina con una fachada, su fachada más larga, totalmente orientada hacia el poniente, por lo que tenía que ser necesariamente muy cerrada, y con una arquitectura preexistente pues basada en esta idea de pastiche postmoderno. La casa pues se cierra lo más posible y se niega lo más posible hacia el contexto y se abre totalmente hacia un patio central o un patio que se encuentra en una de sus esquinas, y todo el programa social se desarrolla en función a ese patio y a lo largo del mismo. Un esquema que podemos incluso hasta analogarlo muy similar al de Cáritas. Aparece una estructura aquí de concreto de cimbrado, que es el estudio del dueño de la casa y que se une por medio de un puente a la recámara principal y la recámara de los niños hacia el fondo. El mismo esquema, pero ya planteado en maqueta para ver estas dobles alturas que se presentan en la sala y en el pasillo que va hacia las recámaras. Y luego esta idea de jugar y de trabajar con la cubierta, una primer cubierta que nos invita a entrar, que nos dice y nos marca que por aquí tenemos que entrar a la casa, y otras dos laterales que de alguna manera dan esta idea de resguardo, de protección del exterior. Hay toda una serie de parasoles en la casa que trata de evitar la vista hacia el interior de la misma, pero a su vez provoca mucha entrada de luz, y la casa pues queda más o menos así, ¿no? Toda esta fachada poniente lo más cerrada posible, con unas pequeñas aberturas nada más para dejar entrar algo de luz, esta idea de la cubierta y las dos laterales de este lado. El proyecto ya constructivamente pues se convirtió en algo un poco más audaz. Tenemos ahí la suerte de trabajar de la mano con dos muy buenos ingenieros, a veces con Hugo Arellano, a veces con Carlos Lucio. Esta casa la hicimos con los dos, uno diseñó la estructura de acero y otro diseñó la estructura de concreto, y aparte tenía que ser muy económica, por lo que se redujo al mínimo la cantidad de elementos estructurales y se utilizó materiales muy industriales para la cubrición final. Esta idea del acceso marcada por una ventana o una especie de horadación entre los dos planos que están flotando sobre estos dos muros, uno de concreto y otro de bloque sapeado, y que se va protegiendo de la vista con estos parasoles, y que se provoca una placa de acero aquí que se convierte en la entrada de la casa, y el resto de los elementos pues de alguna manera ligeramente flotados. Lo mismo sucede, por ejemplo, de este lado. Originalmente esto iba recubierto en lámina, pero pues al final decidimos dejarlo así porque no había ninguna necesidad de manejar ningún recubrimiento aquí. Durante la noche pues se convierte en esto, ¿no? en esta especie de lámpara que marca su posición dentro del contexto, y que también nos dice que por aquí pues debe ser el acceso a esto que parece una casa. Ya en el interior pues aparece este vestíbulo de doble altura con una serie de elementos flotados que provocan entradas de claroscuros ahí con la luz interesantes. Bueno, aquí debería de verse el Cerro de la Silla, pero no le salió a Chente la foto. Y
y hay este muro de concreto que divide pues, el área de recibidor del área propiamente social de la casa, donde ya pues, estamos totalmente invitados a pasar, y acá todavía es esta transición entre interior y exterior. La parte del estudio que ve hacia toda la doble altura de esta crujía de sala recibidor, y la apertura total hacia todo el área social. Originalmente teníamos un muro de madera aquí que nos dividía la cocina y el desayunador, y al final convencimos al cliente de no hacerlo, para poder tener esta idea de un espacio abierto totalmente. Este proyecto resultó uno de los muy interesante, porque el cliente no tenía terreno, llegó con nosotros para que le ayudáramos desde ahí. Ayúdenme a buscar un terreno, quiero una casa básica, necesidades bastante sencillas, pero no tiene terreno. Estuvimos buscando por la ciudad varios, encontramos en Dinastía. Aparentemente era un terreno difícil, tenía un desnivel importante, pero tenía muchas cosas a favor. Tenía esta vista hacia el Cerro de la Silla, tenía un área federal que lo bordea y que daba la sensación de que no hay algo que no va a limitar en cuanto a vistas, en cuanto a posición. Es uno de los primeros esquemas que empezamos a realizar sobre esta casa. Algunas formas, teníamos la intención de generar algunos espacios que manejábamos neutros, empezar a desdoblarlos, empezar a hacer algunas torceduras que pudieran tener una intención tanto visual como de iluminación. Estos son algunos de los ejemplos que empezamos a realizar. No era muy clara nuestra idea y tuvimos que recurrir a algunos elementos que son estas cosas, oasis, para hacer las macetas, para poder darle la idea a nuestro taller de cómo queríamos manejar el esquema de la casa y que fuera entendible para empezar a hacer el desarrollo tanto de los planos como de la maqueta formal, que sería esta. Aquí siempre pensando desde el inicio de la maqueta y de la primera idea en tener alguna idea gráfica o algún elemento que distinguiera ciertos ventanales del resto para marcar un cambio. El juego de las losas, que tenían un juego interesante porque nunca eran iguales en un punto o en el otro, siempre se iban desdoblando. Fue una pesadilla para el constructor. ¿Qué fui yo? Es una casa que por el desnivel se convirtió en tres plantas. Una muy pequeña, que es una estancia que quedaba con un gran jardín. La principal, que es esta, una cochera. El mismo esquema de los cubos desdoblados, pues permitía también que el esquema de la casa no fuera una retícula, sino que tuviera movimiento. Una casa en el que el principal requisito del cliente es: no quiero que parezca casa, quiero que sea una especie de antro, una especie de lugar en el que mis amigos siempre quieran venir. Entonces planeamos una casa en la que la entrada no tiene escalera, es una rampa, es un vestíbulo en triple altura, y que en lugar de tener una escalera hacia la parte de abajo, es una rampa que nos estira, como que jala hacia el área social, que es esta compartida entre la sala y el comedor, que tienen una vista impresionante hacia la ciudad y hacia el Cerro de la Silla y hasta ese jardín. Y aquí, un poco discreta, la escalera que subía al área íntima en forma de espiral, en un primer nivel, a una recámara que funciona actualmente como su estudio, pero que puede funcionar como una recámara de visitas. Subiendo otro medio nivel, esta es la recámara principal, que es la que tiene la mejor vista hacia la ciudad y el Cerro de la Silla, sus servicios completos. Y subiendo otro medio nivel hacia ese lado, otra recámara que también la utiliza para visitas más constantes. La doble altura del vestíbulo. Y ese es el comportamiento del terreno. Quisimos aprovecharlo en esta forma de escalera. En el primer nivel hacia abajo tenemos la terraza con el jardín, que al final enderezamos aquí. Una pequeña escalera de acero flotando que lleva a una terraza de madera. Esta es la sala, los áreas de servicio, la cochera, y todo en un piso arriba las recámaras. Y esta es una de las perspectivas que entregamos. Los cubos torcidos, buscando siempre esa intención de favorecerlo, ya sea hacia la vista del cerro o hacia la ciudad,
esto es la iluminación y el esquema de texturas para manejar estos altos y bajos en los planos. Teníamos la intención de que el barandal de entrada, que escondiera un poquito la casa, pero que tuviera una idea artística importante. En este caso habíamos pensado en unos gráficos de Jan Hendricks, pero al final de cuentas por presupuesto no era posible. Y el volumen flotando por encima de ellos para dominar un poco el proceso de trabajo. La siembra, las alturas, fue bastante complicado estarlo simbrando piso por piso, además porque las losas nunca fueron planas, siempre están inclinadas hacia un sentido o hacia otro. Es una vista de la casa en el entorno general. Muchos piensan que esta pieza es de la casa, pero no, es meramente gráfica. Nuestro vecino incómodo, como en toda obra. Y esto fue lo que hicimos en el transcurso de la obra. Diseñamos no pudimos contratar obviamente un diseño de ellos y diseñamos nuestra propia reja con una intención, que se fuera fugando desde algo muy cerrado y que se fuera abriendo hacia la parte principal, que es esta, la entrada hacia el vestíbulo. Y era tan complicado para nuestro herrero que hacer estas rejas que tuvimos que hacer los planos a escala 1:1, que llevamos los planotes a su taller y lo dibujó. Son algunas vistas. Este es el vestíbulo principal en triple altura con cristal que soportó los fuertes vientos que nos cayeron por ahí de mayo. La rampa que les comentaba, con un pequeño espacio aquí que más adelante se convertirá en la zona del DJ, ya lo hemos decidido, bueno, lo decidió el cliente. Y cómo manejamos esas formas del plafón, manejando la misma idea que traíamos sobre los volúmenes de la casa, que se fueran desdoblando y que fueran invitando hacia zona formal. El muro de concreto que siempre hemos querido manejarlos y poco nos dejan, que fuera como protagonista dentro de estos espacios, y cómo la altura aquí se comunica en esas pequeñas aperturas que hacemos para el ingreso de la luz natural, y aquí la vista hacia el cerro. La comunicación que les platicaba sobre la sala, la doble altura, comunicación con el jardín, pequeño efecto para que esta rampa que baja desde el vestíbulo parezca que está flotando con unos efectos de luz, y la comunicación con la cocina, especie de barra, para que funcionara como que él decía, que fuera una especie de antro de bar y que funcionara como espacio de reunión. La terraza flotando, también con vista a la ciudad. Aquí la comunicación hacia el interior, creamos siempre esa idea de transparencia entre los espacios para que se sientan más amplios y comunicados siempre. Y una de las vistas finales de la casa. Un caso curioso es que el cliente se le olvidó en el transcurso de la obra que su casa iba a ser roja. Y cuando ya la estábamos terminando llegó, ¿va a ser roja? Yo no me acordaba. Pero al final de cuentas el resultado me encantó que la dejamos así. Y vamos a defender la capa y espada, obviamente. Bien, en el área del Luro estamos casi terminando esta casa en un terreno pues bastante bondadoso, 5,000 metros cuadrados, con un frente pues muy cerrado y un área arbolada central bastante interesante. El terreno tiene pues estas características. Este fue el primer boceto de intervención que planteamos, donde pues erróneamente nos andamos metiendo en el área de todos los árboles cuando teníamos todo esto libre para poder trabajar, pero aquí estaba la intención, demoler este cobertizo que se encontraba aquí y plantear una casa por medio de un esquema como de una T entrelazada, de la cual naciera el área de la alberca, y que buscara también estas vistas tanto hacia el interior del terreno como hacia el exterior. Con todo el área, o con toda la excavación que obtuviéramos de la construcción, pues íbamos a generar un talud aquí para hacer el área de gradas para la cancha de tenis, que pues al final terminó no haciéndose. Aquí está al revés. Este fue el esquema pues casi final de la casa, entrando por el acceso que ya tenía la barda existente. Se generó una rotonda para los autos de los invitados, el área de recámaras de este lado y todo un bloque de área social abierto totalmente hacia esta parte de acá.
Este es el primer esquema de la maqueta. Veíamos que teníamos muy descubierto el poniente, entonces decidimos alargar todavía más estos elementos que conforman las recámaras, y terminó siendo esto al final, ¿no? Este volumen nos ayuda a cubrir un poco el área de la sala, y tenemos las recámaras secundarias de este otro lado, viendo hacia este lado y hacia el área del sur. Y aquí está un poco más claro, ¿no? Tenemos la rotonda, el acceso, una escalera que sube a las recámaras, un medio baño justo en la parte central de concreto, la apertura hacia el jardín, el área social distribuida a lo largo de este galerón, y hacia este otro lado áreas de servicios y áreas de estar familiar, con una terraza enorme también de este otro lado de acá. Y acá pues las recámaras de los chavos, que habrá alguna vez, una pareja recién casados, y hacia este otro lado tenemos la recámara principal con la vista más importante. La idea de cómo iba a quedar la casa, el inicio de la construcción. Tenemos aquí pues todo el trabajo más importante fue la construcción de este volumen casi flotado, que generaba la terraza familiar que se unía que se une con la terraza social que está de este otro lado. Y son fotos de hace como 2 o 3 semanas más o menos. La casa está casi terminada, hasta ahorita en proceso de decoración, entonces hay bolsas y carpinteros por todos lados y es imposible tomar fotografías. Pero apareció esta idea de un cubo que se convertía en el elemento flotado, que cubre toda el área social y se convierte en el elemento más protagónico de la casa, que es el que tenemos acá, muy abierto hacia el área, al área totalmente social, cerrado hacia el área de recibimiento. Y bueno, entramos aquí al plano de lo personal. Bueno, esta es una perspectiva hecha por mi hijo de 8 años de cómo ve que va a ser nuestra casa. En este caso de hecho esta es su recámara, son las escalas humanas que él puso y como el funcionamiento. Nos pareció gracioso. Generalmente lo llevo a que me acompañe en las obras y él hace sus bocetos de lo que está entendiendo. Este fue un proyecto muy difícil, fue la cliente es mi esposa, entonces fue un reto darle gusto a todo lo que quería. Teníamos un primer esquema en el que manejábamos ese tipo de cajas con un poco más de movimiento y de planos, y la cochera, y teníamos aquí ciertos movimientos de escaleras, de baños que al final de cuentas no estaban evolucionando bien. Hicimos otra idea en la que la cochera estaba por la otra calle, es una terreno en una esquina, pero siempre era importante que nuestro jardín tuviera una comunicación con la cochera, con la idea de que fuera un espacio más amplio cuando los coches no estuvieran. No nos convencía del todo un esquema de cómo pudiera ser el esquema de la casa, la hija que no tengo todavía, de cómo buscábamos la intervención de los volúmenes y de todas las cosas de nuestra casa. A final de cuentas empezamos a jugar con planos un poco más neutros y que tuvieran una especie de transiciones, y este fue el esquema final. Es una casa que es un terreno que remata con una calle en esta parte, entonces quisimos abrir que todo este jardín social se uniera con la terraza para a fin de poner algunas mesas aquí, se uniera con los niños brincando, jugando fútbol aquí, y toda una social abierta en esta parte con vista hacia el jardín, con la manera de tener unas transparencias, una doble altura en el vestíbulo y una escalera de unas características importantes. El baño de visitas un poco aislado en esta parte y el área social. En planta alta, la doble altura, la comunicación, un par de recámaras. Ya le agregamos, a petición de mi esposa, una ampliación enorme aquí para un tapanco de mis hijos con su tubo de bomberos y demás. Y de este lado está la recámara principal con los servicios básicos. Y este es uno de los primeros planteamientos que estamos manejando en cuanto a imagen de la casa. Estamos haciendo experimentos entre si es color, si es textura, si es lámina, pero sí estamos manejando este volumen de la escalera con una
imagen de como una enredadera de metal que tenga una característica importante dentro, sino que es un volumen en la esquina. Queremos hacer este juego de mezclas de concreto y metal, de tal manera que parezca un soplo y que el elemento de las recámaras se sienta flotado encima de las demás. Esta es la esquina y esta es posiblemente la vista que mi hijo vio de su primer boceto, que hasta con la escala le faltó el coche nada más. Seguimos aquí estudiando, ¿no? De hecho íbamos a ver más imágenes, pero no nos alcanzaron a terminar una persona que está por aquí. Es sobre los experimentos que traemos en cuanto a texturas, en cuanto a imagen, para cambiar un poquito la forma de la casa. Tenemos la ventaja de que tenemos la disponibilidad del equipo, sin embargo, tanta es la herramienta que a veces uno mismo es difícil decidirse, y le estoy dejando la tarea a mi esposa de que ella tome la decisión. Una vista del jardín hacia la recámara principal, el elemento de escalera de servicio que esté integrada dentro de la estructura de la casa, que se vea como que una parte de la pieza. Y de aquí como comunican este tapango que les platicaba, que se agregó para que mis hijos puedan ver y jugar Nintendo a gusto. La entrada principal, de doble altura, un puente de cristal con vidrios y cables esmerilados, y aquí la sala comedor con la vista hacia el jardín. Y desde ahí un avance de nuestra casa, que será su casa más adelante, de cómo vamos manejando ahorita los volúmenes. Este es el volumen que tendría la enredadera. Ya estamos decidiendo qué va a ser ahora de arriba hacia abajo. El mezquite que nadie quiere, pero que los vecinos me dicen que cuando lo tumbo, pero me estoy haciendo un poquito loco para mejor darle un poquito de forma y que quede integrado dentro del concepto. Un poquito las imágenes de los interiores. La recámara principal remata exactamente con una calle, entonces fue muy ciega los muros para que obviamente los carros que pasan por ahí nos alumbren todos los días, y tiene entradas muy de luz muy sencillitas para solamente tener lo necesario en cuanto a iluminación natural. Bueno, esta es otra casa en la Huasteca. Esta es la mía. Pues es un terreno 193.24 metros cuadrados, según decía el plano, con una vista hacia un taller donde hacen mármol y no sé qué otras porquerías, y luego acá pues la vista de la Huasteca en la parte de atrás. El primer esquema fue tratar de entender la dinámica del sitio, la dinámica de los vectores estos que se generaban por el terreno más irregular de la colonia. Era un terreno una colonia con terrenos de 7 por 19, todos regulares, y justo donde se torcía aparecía este que era el más grande, que fue el que decidí comprar. Y empezamos a trabajar este tipo de esquemas, donde pues, se trataba de entrelazar estas líneas con estas y estas, hasta que finalmente pues, se llegó a algo pues, que entendía esta dinámica. La casa se plantea como una especie de un cubo unitario sólido, excavado, colocado casi flotando sobre una superficie muy, muy ligera visualmente. Hay un acceso principal aquí que nos lleva y se abre por medio de este muro curvo hacia todo un área social, y se genera un patio pues, bastante grande para las dimensiones del terreno en la parte de atrás, con un área totalmente abierta social, y se sube por una escalera de acero que se encuentra en esta parte y que llega a descansos pues bastante amplios, porque estoy pensando colocar ahí algunas esculturas y una serie de cosas ahí de colección que tengo, y al final pues se llega a una estancia y se distribuye a las recámaras, y la recámara principal al fondo, con la vista, aprovechando esa vista que se tiene de la Huasteca. Toda la parte o casi todo el techo de la casa es una terraza, ya que pues, el área más interesante para vivirla de manera social pues, se encuentra en la parte superior, por encima de esa barra de casi 4 metros que tengo acá atrás, y pues al frente hay un parque y no hay ningún impedimento para que se nos tape la vista hacia el Cerro de las Mitras, que se ve bastante interesante desde ahí. Un poco el esquema en corte y cómo esta
variación de una pieza que se va como transformando y tomando una lógica geométrica nacida a partir de las condiciones del terreno, y que al final termina siendo pues algo así, ¿no? Un cubo de concreto, perdón, de cemento pulido, flotado sobre estos cubos de vidrio, sobre una reja ahí media complicada de óvalos de acero, que provoca pues esta idea de acceso. El acabado final pues ya no fue un simple cemento pulido, sino cuando visité San Bartolo Coyotepec en Oaxaca, me gustó mucho cómo se veía este acabado que se le logra dar al barro negro, y empezamos a trabajar con gente de Cemex para ver si podíamos lograr algo así. Al final se hizo una mezcla de cemento, ceniza volcánica y un colorante mineral para poder lograr un acabado como este, y luego un sellador similar al que se le aplica al barro para poderle dar pues ese toque medio viejo, medio brilloso, medio opaco de repente, dependiendo desde cómo se le vea. Y pues las rejas, y habíamos hecho la casa roja con una reja bastante complicada porque la mía no podía ser un poco más complicada, entonces hicimos un entrelazado de una serie de óvalos, y ahorita estamos haciendo una serie de pruebas para ver cómo finalmente vamos a poder construir esta reja que ya está en proceso de construcción. El piso de la casa, que hay una anécdota interesante, nos pusimos a juntar toda la basura de las obras que teníamos en ese tiempo, y pues aquí hay piso de la casa del Uro, de la casa roja, de otras más, y pues toda esa basura la colocamos aquí, hicimos un pulido, se está trabajando ahorita de hecho en ese pulido, para poder generar pues el acabado final de esto. Esta idea de ser muy cerrada hacia el área pues pública del fraccionamiento, es el parque donde pues van a jugar todos los niños de las 27 casas que va a haber ahí, y la parte de atrás pues muy abierta hacia ese jardín que se logró muy amplio. Hay 4 moras ahí muy frondosas que dan un ambiente bastante interesante. La escalera es un asunto ahí también, queríamos colgarla desde el techo y generar una sola placa de acero, y se fueran pues planteando los peraltes por medio de ella. Entonces lo hicimos por medio de estos PTR que cuelgan desde la losa, van deteniendo la escalera va zigzagueando, tiene nada más un perfil tubular de 3 pulgadas en la parte de abajo para poder mantener la estabilidad y el momento de inercia. La idea es que pues, haya una serie de cables de acero que estén colgando, y a su vez pues, una serie de plantas que también pudieran estar colgando de ahí, y esta es pues, digamos que el espacio que de alguna manera pues, hace el proyecto, ¿no? El poder estar aquí y contemplar esta vista marcada por los árboles que tapan la vista del taller de mármoles que se encuentra en la parte de atrás, y que a su vez enmarcan muy bien la Sierra de la Huasteca. O en la terraza, donde aparecen estos tubos que nos provocan entradas de luz a los vestidores, y que a la vez pues, serían las mesas de esta misma área social. El tradicional asador de rigor en la cultura regiomontana no podía faltar, y menos en mi casa, y pues bueno, la vista de acá, ¿no? Otro tipo de proyectos es un proyecto comercial en el que nos encomendaron cambiar la imagen del edificio con un presupuesto limitado. Nuestra propuesta, pues obviamente la primera era cambiar todo el exterior que tenía, pero eso no lo permitían. Tuvimos que hacer una propuesta en base a otro presupuesto, y nuestra primera idea con el cliente fue tener que tumbar la construcción existente, una construcción de los 80s en el que el último piso tenía 2.40 de altura y lo querían para una parte de dirección. Entonces definitivamente no operaba y era funcional para este tipo de situaciones. Tuvimos que demoler toda esta área. Fue bastante divertido proteger todas las orillas, porque sí nos echamos varios Cadillacs y varios Mercedes que pasaban por ahí, pero pues de modo es parte del oficio.
Este fue un primer acercamiento con el cliente de cómo manejar la dirección, la subdirección, el vestíbulo, una parte bastante amplia, importante. Sin embargo, era más o menos un boceto de cómo planteábamos el esquema de recepción para los clientes, y este era uno de los primeros esquemas que manejábamos, con el privado muy grande en esa parte, el secundario y la área de servicio, pero siempre con una intención bastante importante, la sala de espera, que a final de cuentas no les convencía del todo, y tuvimos que hacer otra opción en la que era un poquito más discreta, de hecho ahorita todavía lo es más, para generar un poquito más de ganancia en espacios de uso para ellos. Un pequeño textura que manejábamos en la estancia, unos paneles que tuvieran luz por atrás, que hicieran un poquito de transparencia, que le dieran un poquito más de carácter a esta parte. La marca nos la piden, que esté en todos lados, crear una imagen institucional de ellos. Un cliente con una colección enorme de trofeos de cacería. Tuvimos que levantar uno por uno porque los quiere todos dentro del edificio, entonces tenemos ahí medidas, hasta jirafas creo que tenemos. Más fácil, tenemos que levantar las losas. Es el primer esquema sobre lo que iba a cambiar en cuanto a imagen, darle un carácter importante en una zona de alto impacto visual, el cubo del elevador, el cambio hacia la escalera, una entrada, y cómo conservábamos los elementos de ladrillo que por presupuesto salían de modificarlos. Un poquito aquí los esquemas constructivos de cómo queríamos sostener esta losa. Es una losa de lámina multipanel, sostenida por algunas columnas redondas, una especie de losa bastante ligera por encima del volumen de ladrillo. Y es aquí otra vista. Esta es la vista dominante. De hecho, ya cayó desarrollo urbano el día de hoy, y sé que esta parte no se puede hacer, pero ahí tenemos el plano, tenemos que revisar a ver qué pasó, y la identidad del edificio marcada con este ventanal, que no tiene otra intención más que esa, marcar la identidad del edificio. No tiene espacios, es la losa inclinada que existe, y atrás se alojan solamente algunos cubículos de exhibición, precisamente de los animales de caza. Hay un poquito el avance de la obra, los tubos que platicábamos, que son los pequeños popotes que sostienen la losa, que se vea más ligero y que la intervención sea casi nula sobre lo que existe. ¿Sí? El elevador que va en esta parte, el volumen de escaleras. Fue una parte interesante, la estructura reforzada además, porque en esta parte tenemos un helipuerto, entonces las presiones de aire estaban interesantes. Entonces la estructura fue diseñada no solo para sostener nuestra losa, sino para sostener la presión que puede ejercer el helicóptero llegando. Bueno, este edificio es interesante y le tenemos un buen cariño, porque ya hemos tratado de hacer algunas propuestas inmobiliarias aquí en Monterrey, ya hemos hecho 2, 3 acercamientos, y nos preguntan cuántos años tenemos y que si nos falta experiencia y no sé qué más, y pues total no nos han contratado, y vienen y nos contratan unos chilangos para hacer el primer edificio de departamentos que estamos empezando a realizar aquí en la oficina. Esto es el periférico, por aquí arribita pasa Barranca del Muerto, y esto es Avenida Revolución en el sur de la Ciudad de México. El terreno es esto de aquí, justo atrás de este edificio que alguna vez ganó el premio CEMEX en sustentabilidad o algo así en el 2003, que no recuerdo cómo se llama, pero este es el terreno. Hay una antigua casa aquí que ya de hecho demolieron, y no se puede hacer nada en altura. Sin embargo, sí hay una posibilidad de hacer cierta densidad a 3 pisos. Tiene una característica importante, un bullicio tremendo del periférico con su segundo piso y pues el tráfico normal de aquí. De hecho este era un domingo, por eso no se veía tan cargado, pero de repente damos vuelta en Casa de las Águilas y aparece una calle casi de Coyoacán, nomás le falta el empedrado para que sea muy tranquila. Y luego pues el terreno, es un terreno que estaba dividido en 2, es este de aquí y este otro, en el cual pues estamos trabajando. Y se partía de 2 ideas, ¿no? El generar un patio de convivencia central alrededor del cual iba a girar todo el conjunto, y el esconder los estacionamientos en la parte baja, aprovechando el desnivel natural del terreno. El esquema casi final
conjunto al final pues sería esto. Tenemos un área de estacionamientos para visitantes, la rampa que baja al estacionamiento de los condóminos, el área de acceso, todo el área de amenities aquí en la parte central, un edificio de 3 pisos donde hay un gimnasio, una alberca, una terraza, un salón de eventos, y en la parte superior una cancha. Y a lo largo de todo este andador se puede ir caminando y se puede uno ir distribuyendo a los distintos departamentos, y los condóminos pues llegan por la parte de abajo, y en cada uno de los cubos de elevadores pues iría subiendo, tal y como está marcado aquí. En planta alta pues en realidad son 4 edificios de 3 niveles, y están desfasados unos con los otros para poder enfatizarse un poco hacia la vista. De aquí a aquí hay 25 metros, por lo cual hay suficiente área de desfogue visual como para que haya la privacidad necesaria. Y pues todos los Rose Garden pues se venden aparte. Cada quien puede comprar o estos dos, o todo completo, o todo su piso, dependiendo el área social que requiera. Y hay unas pequeñas áreas comunes justo en los desfogues de las escaleras. Queríamos no hacer el clásico edificio de concreto que se ve en la Condesa y en la Roma y en cualquier otro lugar de la Ciudad de México, y estamos haciendo una propuesta en trabajar con esta piedra pues, que se ve mucho en áreas como San Ángel o Coyoacán, en la parte baja a manera de soclos, y luego una serie de elementos pues, casi flotados que le darían toda esta dinámica al conjunto y no se viera como un solo muro nada más, ¿no? El desarrollo de una casa que estamos haciendo por la zona del sur, un terreno de 525 metros cuadrados, unas vistas bastante agradables hacia la sierra, un fraccionamiento privado con ciertas limitaciones en cuanto a losas y alturas y demás. Y tiene una anécdota padre este proyecto, porque siempre tuvimos la idea desde que iniciamos nuestra oficina de que no íbamos a regalar nuestro trabajo. El cliente que quisiera un proyecto, dice, quizá tiene que pagar por él. No estábamos dispuestos a regalar nuestro trabajo porque ellos vivíamos. Sin embargo, llegaron estos clientes con el reto de convencerlos sobre una idea. Si me gusta tu idea, te la compro, si no, me voy por otro lado. Tengo 2 o 3 propuestas que voy a analizar. Y la libertad creativa que nos daban fue el punto clave para entrarles sin cobrar. Eran unos clientes que decían, realmente yo quiero una casa que funcione con un plan normal de espacios, sin nada de necesidades, pero la imagen debe que ser un punto importante de venta. Entonces, estando en un vuelo perdido en el DF, estuvimos platicando Carlos y yo sobre cómo podía ser el arranque de esta casa, y se nos ocurrió desvariar un poquito el esquema de la casa tradicional para los clientes que siempre nos llegan en una casita de 2 aguas, y empezar a jugar con ese volumen, desdoblarlo, girarlo y hacer algunos movimientos. Sabíamos que no estábamos inventando el hilo negro y había algunos ejemplos, sin embargo queríamos hacer nuestra propuesta en base a eso. Fue como empezamos a jugar con los volúmenes de la casa, el volumen torcido de esa casa de 2 aguas, que la quebrábamos y que se subía sobre un plano plano, valga la redundancia, sobre el área social y el área normal de la planta baja. Y eso fue el primer planteamiento que teníamos nosotros en unas hojas de libreta en cuanto a cómo podía funcionar todo el esquema de la casa, un pequeño estudio, la escalera, cómo tenía que tener importancia, el acceso un poco escondido, cómo manejar las texturas, las losas inclinadas, cómo cumplir con ellas. Y fue así la evolución, las texturas de los edificios, de los volúmenes, cómo crear los altos y los bajos y el movimiento quebrado de estas piezas que queríamos implementar aquí. Y esto fue de manera digital la forma en que fuimos descubriendo el área que ocupábamos para los espacios que se requerían. Ese espacio que eran 2 recámaras y la estancia requerían, cómo lo fuimos desdoblando y hasta crear un volumen que fue que osaríamos encima de una planta baja tradicional para que funcionara como el elemento que destacara dentro de la arquitectura.
Este fue la maqueta de prueba en la que empezábamos a visualizar realmente lo que íbamos a ofrecer y tenía fundamentos y pudiera tener función. Y al estar estudiando nos dimos cuenta que podíamos lograr que la escalera subiera todavía un piso más y crear un puente flotado encima de esta casa quebrada y crear una terraza aquí que tuviera la vista hacia la sierra. Este fue el esquema final de la casa, un programa de necesidades en planta baja básico, la cochera, reglamento de 3 coches, la entrada muy discreta en esta parte, sala, comedor, cocina, en general una casa bastante normal en planta baja, que era importante la comunicación hacia el jardín, la transparencia que siempre también ofrecemos nosotros para aprovechar la orientación de la casa, pero en planta alta venía este volumen que está en amarillo, que era precisamente esta caja quebrada, desdoblada, que marcaba la diferencia de los espacios y que obviamente obligaba a que fueran diferentes. La pequeña estancia, la recámara principal con la mejor vista de la parte, una recámara de visitas, y esta recámara que funcionaría también como recámara de visitas o primeramente como un taller de estudio. Uno de los dueños es diseñador de modas y lo aprovecharía para tener un tapanco y crear su despacho de diseño en esa parte. Y lo que les comentaba de la escalera, subiendo un piso más, un puente flotando por encima y hacer una terraza social en esta parte que sería en corte esta vista. La intención es que la casa se viera como que está flotando encima de la planta baja para crear esa sensación del zócalo flotando. Un poco más adelantada la maqueta, y estas son las imágenes de lo que finalmente que empezamos a construir hace un par de semanas. La cochera, el elemento desdoblado flotando por encima de la cochera, otro cubo también flotado que parece que lo sostiene una fuente de agua, y estamos utilizando aquí un material siempre con la intención de estar buscando nuevas propuestas de materiales, de texturas. Estamos utilizando el U-Glass, hicimos algunas pruebas y al cliente le gustó, lo mandamos al DF que viera algunos edificios, se convencía de que pudiera ser una alternativa importante con la intención de ir innovando un poquito en cuanto al uso de los materiales. Siempre el zócalo de la casa un poco más oscuro, remetido, para que dé la sensación de ligereza en los espacios que flotan en esta parte. Y esa es la parte trasera, el volumen de la terraza aquí, la recámara principal con la vista. Este es el volumen desdoblado de las 2 recámaras del estudio, de cómo hacemos unas pequeñas aperturas para que tengan la incidencia solar de manera natural, el volumen de la escalera, un elemento de concreto con algunas perforaciones, y el puente que nos lleva hacia la terraza, hacia la vista primordial de este espacio. A estos clientes los llevamos a ver la casa de Dinastía y les gustó el manejo de plafones, entonces aquí fue un poco más planeado en todas sus necesidades. Ya es un plafón que tiene planos, que la otra casa lo hicimos prácticamente en obra con hilos y muchos dolores de cabeza. Este ya está planeado y tiene una intención de manejar esos bajos y altos en cuanto al nivel o el tipo de espacio que se esté requiriendo. Bueno, este es el penúltimo proyecto. Una casa también en Dinastía, justo enfrente y cruzando casi toda la colonia donde está la Casa Roja, este terreno con una pendiente tremenda, ya con unas plataformas realizadas en esta parte de aquí, que son sobre las cuales nos estamos basando. La casa pues ahorita está apenas en proceso de proyecto ejecutivo, pero bueno, queremos mostrar esta evolución que fue llevando, ¿no? Era dentro del programa arquitectónico, el cliente, su hobby, casi segunda profesión, es ser músico. Entonces requería un espacio que él se lo imaginaba siempre abajo y a un lado de la cochera, donde pudiera juntarse con sus amigos y hacer todo el escándalo de la batería y su grupo y demás. Y pues lo cambiamos y decidimos que fuera este volumen totalmente desvinculado en sus paredes de toda la casa, y en el cual podía ser desde el estudio de grabación o el estudio donde hiciera sus ensayos, hasta un área para ver conciertos, para reunirse con los amigos, como una especie de estancia. Y a partir de aquí pues nació la forma de esta casa. Está en la primera plataforma la cochera, se sube por un
una escalera que nos lleva medio nivel arriba a este cuarto de ensayos que se encuentra justo aquí. Medio nivel más arriba se encuentra todo el área social de la casa, una casa muy pequeña, 260 metros cuadrados, y lo cual nos permite dejar un jardín en la parte de atrás de 10 metros de largo por los 12 metros que tiene el ancho del terreno. Y entonces todo el programa social se desarrolla en esta parte de aquí. Y en la parte superior, pues las recámaras viendo unas hacia la parte de atrás y la principal hacia el frente, hacia el norte. Aquí está esta idea del cuarto ensayo totalmente desvinculado de la vida de la casa para que se pudiera pues, realizar lo que se tiene que hacer ahí. Y justo en el nivel intermedio para llegar al área social, ya que es este primer vestíbulo social donde pues, sucederán muchas cosas. Estoy casi seguro que ni siquiera van a usar sala y comedor, puesto que la manera en cómo viven pues les va a decir que tienen que estar justo de este lado, porque su vida social gira alrededor de la música de alguna manera. La manera en cómo pues, trabajamos esta idea del terreno, estamos haciendo el menor corte posible y de hecho casi vamos a quitar nada más como 4 curvas de aquí para poder, el presupuesto también no es muy alto, entonces por lo mismo la cantidad de metros cuadrados y a su vez la manera y el mecanismo por el cual estamos o cómo estamos interviniendo el terreno. Esta es un poco la idea de este espacio de recibidor central cenital, que es esta escalera y este lugar de encuentro y de distribución de lo social a lo privado y de lo semiprivado a lo más privado. La idea de cómo quedaría esta volumetría con algunas aplicaciones de algún cerámico color negro en estos elementos que están dialogando también de alguna manera con la forma del terreno y enfatizando también cierta vista hacia el Cerro de la Silla, y una vista de cómo se verá de noche, esta idea del área social con algunos desniveles para darle un poco de más jerarquía a los espacios y ligándose visualmente y físicamente con el espacio exterior. Quisimos dejar este proyecto al final porque tiene una relación con el primer cliente, aun y cuando este primer cliente de la casa de Iván el Grande llegó con nosotros y confió, no todo fue dulce. En el transcurso de la obra el señor realmente pensó que había caído en malos enemigas y había sido engañado, y realmente hubo muchas discusiones en el transcurso de la obra. Siempre nos decía que cómo había sido posible que lo hayamos engañado con ese producto, con la casa que esperaba. Y conforme fue avanzando la casa, se convenció de la arquitectura que le ofrecimos y le encantó tanto que nos invitó hasta a escogerle los muebles y nos llevó a muchas partes para que le ayudáramos con la decoración. Y 10 años después coincide en que él nos pide su segunda casa y nos recomienda con este amigo para que le hiciéramos la suya. Otro cliente con las mismas características, no tiene un terreno donde hacer una casa, sin embargo sabe que quiere una casa. Quiere una casa que tenga una buena vista y no le importa si es plano o como lo sea. Obviamente para él lo más sencillo sería buscar uno así, pero nosotros no pensamos de la misma manera. Buscamos terrenos que tuvieran, en este caso, una vista privilegiada, y el desnivel no era importante. Es un terreno en forma de triángulo con desnivel de 18 metros en desnivel, pero tiene dos frentes en esta esquina, y fue un terreno que planteaba una buena ubicación y una buena distribución para el diseño. Yo cuando vio el terreno, él lo dibujó en su mente y nos lo trajo en una hoja de papel y me dijo: esto más o menos es lo que tengo de terreno y la casa la quiero más o menos así. No entendimos muy bien qué es lo que nos quería decir, creo que quiera la cochera, pero bueno, en lugar de negar su croquis y decir ok, estás todo mal con esto, planteamos con él ahí mismo en su misma hoja de papel le dijimos: mira, tu terreno tiene esas características y posiblemente tu ofrecimiento no vaya orientado a un solo piso, sino a ir aprovechando las pendientes de acuerdo a tu plan de trabajo y a tu
a tu programa de necesidades, pues se puede lograr un buen lugar aquí de doble altura. Dentro de sus requerimientos tenía un espacio para sus coches de colección. Bueno, los podemos acomodar por aquí y que tengan un mejor uso, y acá arriba, por la entrada principal de la parte más alta, pues de que se concentre únicamente la casa en un programa general. Todo lo demás lo tienes extra. De un terreno plano que tú querías, con todo lo que conseguiste en este inclinado, pues ya vas mucho de gane. Y ahí mismo empezamos a hacer algunos esquemas de cómo pudiera funcionar. De la parte alta, un plano general en el que estaba la cochera, los accesos, y manejábamos esquemáticamente una doble altura, las recámaras y demás. Volvió el enemigo. Bueno, después de esos breves comerciales regresamos. Qué bueno que nadie se fue. Bueno, nos quedamos en algo por aquí. Platicaba del desnivel importante, entonces quisimos aprovecharlo con algunas plataformas para los diferentes espacios que fueron solicitados en el programa, y fue la manera en que empezamos a tener la idea de cómo pudiera ser su casa. La necesidad principal, que era su cubo flotando, no nos pareció tan mala la idea, y nos fuimos por esa línea para empezar a ofrecerle por ahí un cubo flotando con unos volúmenes en esta parte manejados con otra textura y otro color para que diera esa sensación. Y por atrás una fachada muy abierta, dado las condiciones de vistas y demás que están por aquí también. Y últimamente a la gente le gusta más el trabajo manual que hace Carlos en cuanto a perspectivas, como que lo sienten más personal y lo sienten con más cariño. Y nos ha pedido que la primera presentación sea por aquí. Obviamente después la maqueta, que es el elemento principal para que en tercera dimensión lo puedan entender, sobre todo con una casa con características de tanto desnivel y movimientos en cuanto a los volúmenes. Este fue el programa final de la casa, el terreno que en forma de esquina logramos por la parte más baja una entrada hacia la cochera de los autos de colección, que al final se puede unir, quitar los coches en un área social bastante amplia, unida con este cuarto de juegos, la escalera que comunica con el resto de la casa y el área de servicio. La planta intermedia, una doble altura para los coches, un área social y el área de juegos, con un bar con vista hacia los coches, que son el orgullo del dueño y que presume con sus amigos cada vez que puede en las reuniones. La escalera de continúa, un home theater en esta parte y otra área de juegos por acá. Y la parte más alta del terreno, que es la parte baja, pues una casa con un programa normal, los coches de uso diario, una entrada secundaria hacia el área de servicio y la escalera, de tal manera que no se entere el resto de la casa cuando alguien llega, pero sin embargo tiene su entrada principal por esta parte para la recepción, un baño un poco discreto, lejos del área de comedor y de sala, y una pequeña terraza aquí flotando por encima de los coches. Planta alta, un esquema normal de 2 recámaras con sus baño vestidor, la escalera y una muy generosa recámara principal, obviamente todos con la vista principal hacia la sierra. Juego de maquetas, como saben, tratamos en la medida posible irnos acoplando al desnivel del terreno con unas pequeñas rampas para los accesos y demás. Y esta es ya la idea final, es una casa que ya casi arrancamos, tenemos permiso de construcción en nuestras manos, nos cuestión de unos pequeños detalles en cuanto a escrituras y demás. La vista por la parte baja de la casa, el acceso que platicaba, cómo el cubo se siente flotado, distinguido de este elemento, el área de los coches, todo un área de cristal, toda esta fachada abierta hacia la vista. Y esta es la última imagen que tenemos, en la que los coches aquí, cómo todo este patio se puede unir a las diversas áreas, cómo de aquí dominamos la vista hacia las áreas de la planta baja, la sala, la terraza flotando y demás. Y bueno, me decía una buena amiga que ha sido asistente de dirección de Carlos Volado en varias películas, y pues ella llora mucho cuando se acaba la película en el cine, porque todo el mundo se sale cuando están pasando los créditos y nadie vio su nombre, porque sale casi hasta el último.
esto pues obviamente no hubiera sido posible sin un muy buen equipo de trabajo y pues por nombrarlos, empezando por nuestros brazos derechos, Pepe Borrani en la coordinación de construcción, César Garza en la coordinación del taller de diseño, Marla Martínez en la administración general de la oficina, Alenerio en la administración general de obra, como jefes de proyectos pues está aquí Abraham Valdés, Víctor Batierra, Nidia González, Felipe Muro, y en el equipo de diseño Rubén Báez, Claudia Murillo y Rigo Cortés. Todos pues armamos así como que una especie de archicofradía, hacemos una especie de complicidad para poder convertir esto en nuestra segunda casa, y pues nos comportamos como tal. Gracias. En esta ocasión, para hacer los comentarios de la plática, nos acompaña el arquitecto Tito Camargo, a quien le pedimos pasar al estrado. Muy buenas noches. Primero que nada quiero felicitarlos. Ya hablaremos de su buena arquitectura, pero primero de su buena voluntad para decir que se fueron de mi oficina a pesar de la buena paga. Quisiera empezar por preguntarles por qué 7XA. Bueno, tiene un origen más oscuro, pero el que hemos optado para la aplicación de la oficina es el 7 como el número perfecto, la X como la incógnita. Entonces los arquitectos en búsqueda de la perfección. Todavía no la encontramos, pero créanme que no descansaremos hasta Ok, primero quiero empezar por felicitarlos porque su decisión de salir y tratar o hacer la arquitectura de ustedes, cortarse el cordón umbilical de donde habían estado, es de felicitarlos. Creo que la arquitectura, de todos modos, en cualquier parte del mundo es la arquitectura. No podemos negar que está hecho de función y forma. Siento mucho que han evolucionado mucho en sus formas y en sus materiales, que ya manejan pues casi como muy facilito lo que es la parte de la función de los espacios, y me encanta que siguen con la inquietud de buscar la parte formal, la parte estética, que sucede, inclusive revisando ahí los años de ustedes, veía que inicia una búsqueda, una novedad, una posterior personalidad, e inclusive se despegan de lo que están aprendiendo en el despacho, y ahí ponen ustedes la casa de Howard Bott por un ladito, donde hay mucho color, y pues se van al otro lado, se van al lado blanco, y les entra una reminiscencia y hacen una casa roja. Sí. Pues se me hace padre porque no hay que negar nada, y parte de la arquitectura, la parte formal de la arquitectura, que es la textura, la luz, invariablemente provoca el color, porque hay gente que dice: yo no uso color, yo uso blanco. Pues perdónenme, pero el blanco es el que más colores tiene, ¿no? Quiero pues más felicitarlos por eso. Tiene mucha personalidad su trabajo, tiene mucho camino por andar, porque creo que todos tenemos mucho camino por andar. El que crea que ya encontró el hilo negro está equivocado, y ese día va a fracasar. Los felicito porque siguen buscando. Pues hombre, me encanta que dentro de sus esquemas están buscando la sencillez, y la sencillez
no nada más en su arquitectura se nota en la presentación que hacen, ¿sí? Cómo aparece tu hijo haciendo esa fabulosa presentación de lo que quiere de su casa, pero además lo toman ustedes como parte de un bosquejo de la vida, de hacerle caso al inquilino, y el inquilino es tu hijo también. O cómo, quiero felicitarlos, cómo presentan a todo el equipo, porque estas cosas no se hacen solas. Así es que felicidades y muchas gracias por acompañarnos en la academia. Procedo a ceder el micrófono al público. Me encantaría oír comentarios de ustedes. Buenas noches, y quiero hacer expresiva aún más la felicitación que Tito nos hace por su trabajo y ahondar un poco más en el tipo de presentación. Los escasos 9 años, según entiendo, que tienen de trabajar libre y soberanamente, diciendo soberanamente lo que se les antoja a la hora de estar proyectando. Creo que es el camino difícil y al mismo tiempo fácil de poder llegar al destino que buscan, de tener una propia personalidad, el hacer arquitectura con máximos valores reconocidos o desconocidos, y que pudieran encontrar un camino muy especial para ustedes en el campo de la arquitectura. Me llama la atención de una manera sobrenatural, primero el 1-2, que se fueran ustedes dos, o sea, parece que son los mismos, parece que son los mismos los dos, o sea, tienen un mismo lenguaje para expresar sus proyectos, tienen una misma forma de presentación, son a la par, no quieren llevarse de encuentro uno al otro, son unos buenos socios en cuanto que uno y otro, y fueran en un mismo ritmo. Reconocimiento al personal que los apoya es importantísimo, y creo que lo hacen con mucha dignidad y sobre todo con mucha humildad, y dándole crédito a los que realmente tienen crédito en el trabajo de la arquitectura. Por otro lado, el buen humor que se maneja tanto en la presentación que hacen como en la forma que también dibujan, unos bocetos extraordinarios, manuales, todos con anotaciones y plumonazos y unos de broma, de risa, de juego, pero que entiendo que ese juego lo están llevando a las formas y a las soluciones arquitectónicas, y es una manera que, por lo que explican ustedes, se sienten unas gentes divertidas en el trabajo, y que más que trabajar se la pasan divertidos buscando arquitectura. Y creo que es muy motivante escuchar a gente tan joven haciendo estas luchas, estas búsquedas por la arquitectura del futuro. Les auguro un éxito extraordinario, y me parece que hay tantos elementos que son afines a ustedes, una calidad fotográfica extraordinaria en lo que están haciendo ustedes, un desplazamiento desde el concepto, desde los primeros trazos hasta la forma en que se van descomponiendo y componiendo los trazos hasta llegar a la forma final, a veces arrancados, a veces retorcidos, como menciono muchas veces, y a veces sacados de la manga, pero que al final de cuentas llegan a obras o composiciones arquitectónicas interesantes. Creo que traen unas losas de parteaguas hacia arriba, porque se las antoja para arriba y otras para abajo, como también un arquitecto lo hizo, y algunas de otra naturaleza, o sea, andan por todos los caminos, buscando en todos los agujeros cómo resolver la arquitectura, inclusive agujeros, porque hay losas agujeradas, muros agujerados, escaleras agujeradas, por todos lados, parece que eso fluye. Pero lo digo en muy buenos términos, hay como ratones buscando escondrijos y por dónde perderse, y dónde esconderse, y dónde salirse, y dónde imaginarse, y dónde entrar a la luz, y dónde sacar y meter. En fin, hay una lucha, hay un juego casi de esgrima en la traducción de las formas
bocetos que me encantaron, honestamente, la manera de manejar boceto libre y de mucha agilidad, y que platique el boceto los temas que ya dijo Tito, como otros temas ya particulares de la casa, de la familia, de la propia, de la esposa, de los hijos, y los futuros que pretenden encontrar en casa. Sinceramente podría seguir diciendo muchas otras cosas, pero la verdad es que es sorprendente a la corta edad que la academia puedan presentarse con esa facilidad de lenguaje, con esa facilidad de palabra, con esa manera de sentarse tan cómoda como si estuvieran en su casa y esa manera de hablar como si estuvieran los años platicando con los académicos. Y les agradezco profundamente además esa soltura y ese dejo de informalidad que es propio de la academia también, no de la formalidad rígida, sino que de prestaron al choteo, a la risa, al buen humor. Yo creo que es así la arquitectura que no tiene humor, pues sí, pero no lo tiene, muere por sí mismo. Así que la arquitectura mucha existencia. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo nada más quiero discurso, pero para mí es muy importante que ustedes tienen, yo creo, porque yo tengo lo que decir, que últimamente hay talentosos que no me están en la obra, pero no se entiende, ¿verdad? No entiendo lo que quisieron decir. Y ustedes, ¿verdad?, toman placer en decirlo y el por qué, y si me equivoco no importa, ¿verdad? Yo lo quiero, ¿verdad? Entonces, es importante. Hace un poquito como cuando va a una exposición de arte de cuadros. Hay exposiciones que uno las ve y las admira, pero no dice nada. O sea, te mueves y está bonito, está bien, es lo siguiente. Y hay exposiciones donde sales un poquito movido a cambiar o a hacer algo. Y lo que me gustó muy padre aquí de tu plática es precisamente, o sea, sale uno animado a buscar, sale uno animado a no quedarse anquilosado, ve uno cómo evolucionaron, entonces por ejemplo, yo creo que nos dejan algo en ese sentido y qué padre que sean, nunca se queden estancados. Algo que se me olvidó comentar y que me parecía importante es que hoy por hoy tenemos un serio problema arquitectónico mundial, que es el medio ambiente, la parte ambiental, el calentamiento global, la necesaria aplicación de energías alternativas y en fin, todo lo que se refiere a estas condiciones que no se ven reflejadas en los proyectos, pero que pues, las jóvenes y los amigos como que creo que es el camino que deben de investigar y averiguar a fondo lo que el futuro nos está demandando de una manera imperiosa y que tenemos que solventar en muy corto plazo. ¿Alguien más? ¿No? Ok, pues muchas gracias por sus comentarios. Le cedo el micrófono a nuestra presidenta y nuestra secretaria de la Academia. Muchas gracias. El proceso de diseño que fue realmente el centro de esta presentación y de la trayectoria de este joven despacho, en cualquiera de sus ramas requiere de imaginación, creatividad, ideas, experiencias, prácticas y teóricas que al paso del tiempo se transforman en habilidades, destrezas y pericias. El proceso de diseño también, como lo dice Bill Gates, diseñador de software y hardware, y que ahora, claro, es un gran empresario, él nos dice lo siguiente: nosotros vemos un montón de datos como un patrimonio, a partir del cual podemos derivar aprendizajes. Mientras más grande sea el montón de datos, mejor, siempre y cuando se tengan
las herramientas para analizarlo, sintetizarlo y por consiguiente convertirlo en algo creativo. Yo creo que eso es lo que hemos evidenciado en la obra y la trayectoria de las experiencias de 7XA. Y les agradecemos su participación y también a Tito sus acertados comentarios. Ahora pasamos a darles un reconocimiento. La Academia Nacional de Arquitectura, el capítulo Monterrey, agradece al arquitecto Ángel López por su valiosa contribución a la arquitectura. Asimismo, también agradece su valiosa colaboración y contribución a la arquitectura al arquitecto Carlos Ortiz. El capítulo Monterrey agradece al arquitecto José Ángel Camargo Híjar su valiosa colaboración con el capítulo. Como de costumbre, estas sesiones no serían posibles sin la ayuda que nos brindan nuestros amigos, los amigos de la Academia. Aquí podemos mencionar algunos: Render, Hunter Douglas, Espacio Inteligente, Terza, Chao, Casa Italia, por mencionar algunos que están por ahí, pero saben que siempre están con nosotros y hacen posibles estas sesiones. A continuación daremos unos avisos para información del público en general. Se realizará próximamente el 13º Congreso Iberoamericano de Urbanismo con el nombre Metrópoli y Paisaje. Este será del 15 al 18 de octubre en el Hotel Quinta Real. Está organizado por la agencia y por un organismo internacional de urbanismo. Están todos invitados. Ahí viene por ahí la página, no sé si se logre ver por donde dice Monterrey, por ahí está la página, si no, con todo gusto proporcionamos información. También esa misma semana, el día 13, se va a realizar la conferencia magistral de Marc Sogui dentro de las actividades de la Cátedra Luis Barragán del Tecnológico de Monterrey. El 22, 23 y 24 de octubre se realizará el 17º Simposio Internacional de Arquitectura organizado por la Facultad de Arquitectura de la Autónoma de Nuevo León. Tiene como invitados especiales, entre ellos a Chiverubán, Agustín Hernández, Sebastián Mariscal y bueno, los que están por ahí mencionados. También en este mismo mes de octubre se realizará el Congreso de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, los días 15, 16 y 17 de octubre. Y la próxima sesión será el día lunes 3 de noviembre del año 2008, a quien los invitamos desde ahorita a asistir. Muchísimas gracias por su asistencia. Siendo las 9:35, declaro cerrada la sesión de hoy. Muchas gracias.